Bueno, pues buenas, Esteban. Un placer volverte a ver, que hacía tiempo que no coincidíamos. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Paco? ¿Cómo estás? Y nada, además para presentar un libro, pues siempre es un motivo, ¿no? Interesante. El libro de Esteban, editado por Foca, El rencor de clase media y el fin de una era. Yo ya veía que estabas tardando, con todo lo que está pasando en escribir y en atreverte a analizar, ¿no? En tirarte a la piscina. Sí, sí, yo creo que los tiempos te obligan a, ¿no? A intentar seguirlos, a intentar analizarlos. Y, bueno, y una dificultad es esa, ¿no? Que tienes que andar haciendo teoría justo en el instante en que las cosas se producen, ¿no? Intentando entender qué y cómo. Y, bueno, al final, siempre yo creo que para intervenir, digamos que intelectualmente en una época, pues tienes que atreverte también a lanzarte al agua, ¿no? Cuando las cosas no están claras. Y bueno, pues esto es un poco la tarea que he intentado realizar. Ujú. Cuéntanos brevemente qué es lo que se encuentra el lector con este nuevo libro. Bueno, pues dejando de lado que es una obra maravillosa, estupenda, imprescindible, ¿no? Hay una idea que creo que es central en cuanto a punto de partida, ¿no? Y que independientemente de que estés o no de acuerdo con las conclusiones del libro o con los análisis del libro, conviene detenerse en ella, y es que estamos ya en otra época. Es decir, que los procesos de evolución de nuestro sistema político-económico han llegado a un punto diferente. O sea, por resumirlo, ¿no? Teníamos una época clara marcada desde la salida de la Segunda Guerra Mundial hasta la llegada de Thatcher y Reagan, que fue una época, digamos, de estado de bienestar, intervención estatal, Guerra Fría, ¿no? Que empieza a variar con Thatcher y Reagan, y desde luego con la caída del muro, ¿no? Se convierte ya en la globalización, un mundo de intercambios globales, de un mundo regido por reglas, ¿no? Que se suele decir, con una hegemonía estadounidense, con un acoplamiento y una división funcional del trabajo, ¿no? Y una especialización de las distintas zonas, de las distintas regiones del globo. Y eso dura hasta el COVID, y a partir del COVID hemos entrado ya en todo esto, ¿no? Y lo percibimos de una manera clara con el repliegue que desde entonces se está realizando, ¿no? Que podríamos denominar desglobalización, y que, bueno, pues tendrá consecuencias en el futuro más amplias. Pero sí quería, ¿no? Partir de esto, porque creo que sin esto no entendemos lo demás, porque permite analizar los cambios geopolíticos, los cambios en la política, los cambios en las clases sociales y los cambios en la vida cotidiana. Y a partir de ahí, pues intentar buscar un camino, digamos, de comprensión que facilite una salida. Vale. Creo que también me gustaría que analizáramos un poco cómo ves la actual situación, sobre todo desde la invasión, el inicio de la guerra en Ucrania, ¿no? Cómo se ha puesto todo patas arriba, como tú dices, en los últimos meses ya sí que podemos saber que ya no estamos en el mundo de hace un año, desde luego todo ha cambiado. Y quizás por dividirlo desde tres enfoques, por un lado, cómo ha cambiado la geopolítica y cuál es el papel de Europa. Por otro lado, luego podemos hablar sobre qué ha pasado hacia la izquierda, le ha vuelto a pillar un cambio de estas características sin haber hecho una reflexión previa, ¿no? Y da la sensación que a lo mejor va corriendo y atándose las zapatillas al mismo tiempo. Y luego, por otro lado, también creo interesante, ¿no? Que es, bueno, cómo afecta, y lo estamos viendo, ¿no? A la economía, ¿no? De las familias. ¿Qué alternativas ves tú también para esto, ¿no? Creo que son tres preguntas que te lanzo. La primera es un poco, bueno, eso, desde el punto de vista geopolítico, ¿qué ha cambiado ya y no va a volver a ser como antes, ¿no? Bueno, lo definitivo ahí es el hecho que es ineludible, ¿no? De la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, ¿no? Que excede el marco de Ucrania, pero que tiene que ver con Ucrania, y que
va a condicionar, o sea, está condicionando y condicionará el futuro de Europa, el de Occidente, el Oriente Medio, el de Asia, ¿no? Sin ese marco es complicado entender, ¿no? Digamos, lo que se está conformando globalmente. Porque tenemos a dos potencias, una potencia hegemónica, otra que aspira a serlo, Estados Unidos y China, unos aliados, los europeos, ¿no? Y sumamos también Australia, Japón, Corea del Sur, Canadá, ¿no? Unos aliados estadounidenses que viven una situación complicada porque pertenecen a ese tipo de orden económico, político, cultural y por tanto no pueden desacoplarse de él, pero al mismo tiempo estas necesidades de la guerra fría entre China y Estados Unidos les perjudica, ¿no? Y de este giro, de momento, y lo estamos viendo la cuestión de la energía, ¿no? Está suponiendo, por una parte, un encarecimiento de muchos productos, un proceso de globalización, pero también un proceso de tensión interna entre muchos países que, en lugar de buscar una salida común, están buscando una salida individual. Creo que todos recordamos en los inicios del COVID, ¿no? Cuando cada país intentaba abastecerse de suministros sanitarios lo más rápidamente posible, ¿no? Y ahora está ocurriendo algo igual o algo similar en el ámbito energético. Bueno, todas esas tensiones van a ir conformando un bloque distinto, vamos a ver cómo se solucionan, pero al mismo tiempo, y por el otro lado, también están conformando otro bloque. China tiene un ascenso evidente en lo que tiene que ver con Asia, tiene influencia notable en Latinoamérica y en África. La cercanía de Rusia, ¿no? También favorece, digamos, ese reposicionamiento chino, y hay un montón de países que tienen que ver con los BRICS, fundamentalmente, ¿no? Que vemos que no han sancionado a Rusia y que están, algunos de ellos, el caso de India es ejemplar, jugando, o de Turquía, jugando las bazas para reposicionarse también ellos en el nuevo espacio en términos nacionales. Ahí vemos a India, por ejemplo, llegar a alianzas con Estados Unidos en determinados terrenos como militar, pero sin embargo económicamente vincularse a Rusia o a China. Bueno, cada cual juega sus bazas ahí, ¿no? Bueno, esto es muy distinto del orden global anterior, ¿no? Esto es, bueno, es un cambio sustancial que, insisto, irá profundizándose y que tiene que ver con ese telón de fondo en la guerra entre Estados Unidos y China, parte de la cual pues, es la confrontación en Europa entre Rusia y Europa, ¿no? Con Ucrania mediante. Y esta es, bueno, pues es un marco que, insisto, ¿no? Que va a tener consecuencias en el futuro porque veremos un camino más amplio de este tipo de ruptura. Vale, vale, vale. Lo otro también a mí me ha dado la sensación, ¿no? De que cuando estalla en febrero la guerra, la invasión, la izquierda de nuevo no tenía no tenía definida una visión geopolítica, ¿no? Una alternativa a una globalización que desde la izquierda siempre se le había criticado, ni un horizonte distinto a lo que plantea Occidente, ¿no? Solamente la opción que se previó fue asumir que se forma parte de la OTAN y no criticarla con demasiada violencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le pasa a la izquierda y a la política internacional? Yo creo que también es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces no hay muchas alternativas, muchas reflexiones y muchas decisiones políticas que afectan al domicilio, ¿no? A nuestra de puertas para adentro, pero no hay una reflexión sobre el mundo en general, ¿no? Bueno, diferenciamos dos tipos de izquierda, ¿no? Digamos que la izquierda, centroizquierda socialdemócrata, la opción del Partido Socialista, Sánchez, etcétera, ¿no? Que tampoco está especialmente fuerte en Europa, pero sí en la península ibérica, tiene con esto un momento que le favorece.
¿no? Más allá de, digamos, del desempeño de Sánchez en Bruselas y respecto a los aliados europeos como Alemania, ¿no? Que lo ha solventado, yo creo que satisfactoriamente. El tipo de ideario, ¿no? Que ese tipo de socialdemocracia había estado difundiendo, referido a aumento de derechos, revolución verde, una articulación social, digamos, con elementos de estado de bienestar, ¿no? De soporte de estado de bienestar, etcétera, ¿no? Bueno, pues tiene un momento ahora, digamos, internacional que le ayuda, porque ese tipo de diario es el mantenido por Bruselas, que está especialmente interesada además en mantener la estabilidad en el sur de Europa y que se alinea con, insisto, ¿no? Con las ideas de un tipo de opción política y un tipo de opción económica que todavía está, digamos, sólida, vigente, ¿no? En el entorno occidental. Hay otra izquierda, que es la izquierda del Partido Socialista, que a su vez podríamos también establecer una diferencia entre la española y la internacional. No, claro, la española vive momentos muy complicados porque, uno, nunca le interesó la geopolítica, vivió el poder, ¿no? El hecho del poder como un enfrentamiento contra los viejos poderes del Estado, ¿no? Que ahora insisten en el Deep State y todo este tipo de cosas, pero era judicatura, ejército, monarquía, ¿no? Miró muy hacia la articulación de las relaciones del Estado con las nacionalidades, ¿no? Y bueno, pues vivía en ese mundo de ampliación de derechos. Claro, el mundo del poder internacional y el mundo del poder económico son una cosa completamente distinta, ¿no? Que no habían tomado en cuenta. Y ahora llega el instante en que dices, ese espacio que queda deteriorado, además, por cierta lógica, eres el socio menor de un gobierno que pasa dificultades, porque los tiempos son complicados, ¿no? Que se ve obligado a hacer muchas negociaciones con actores muy distintos para poder subsistir. Bueno, pues esa presencia como socio menor le hace daño y tu espacio se reduce. Hay un intento, que es el de Yolanda Díaz, de revitalizar el espacio, pero era un intento que tenía una mentalidad claramente vinculada con digamos, los partidos verdes europeos. Lo cual era útil en dos sentidos. Uno, como complemento electoral de Sánchez, es decir, solo tiene un espacio. El Sumar podía ocupar otro vinculado con clases urbanas formadas progresistas, ¿no? Principalmente jóvenes, que vivían en ese ideario también de ampliación de derechos y de consolidación ecológica que los partidos verdes defendían. Pero claro, eso es un ideario que era relativamente factible en nuestro país, porque era más o menos la sustitución del más país de Rejón, ¿no? Por el más país de Yolanda Díaz, antes de la guerra de Ucrania. Ahí tenías una posibilidad clara que era el capital simbólico que había ganado Yolanda Díaz y un ideario que se sostenía en determinadas clases sociales, y ahí tenías un espacio, y ese espacio podía ser complementario del PSOE, no tenía por qué agredirse, sino que podía encajarse. Y claro, llega la guerra de Ucrania, y eso supone que ese tipo de visión, por un lado, la puede representar Sánchez mucho mejor que Yolanda, que en un momento determinado ve cómo su espacio queda empequeñecido, porque Sánchez da un salto adelante. Y por otra parte, no hay una izquierda estructurada fuera de ese complemento, más allá de, digamos, esta confrontación antifascista o antipoderes del Estado que ha venido representando cierto Podemos. En todo ese espectro no hay ninguna visión geopolítica, no hay ninguna visión que tenga en cuenta los problemas de fondo de la economía, no hay una visión que pueda ofrecer una vía de salida, ¿no? En tiempos complicados como estos. Es decir, vas corriendo y atándote los zapatos, como tú dices, al mismo tiempo, porque los tiempos no te favorecían antes, pero además perdiste mucho tiempo en un tipo de concepción política
y social que ya estaba quedándose atrás en su momento. Bueno, pues tienes que solventar un doble atraso, ¿no? Y ahora supongo, ¿no? Y es probable, ¿no? que podamos tener electoralmente el año que viene, ¿no? Una izquierda socialista, centroizquierda, una izquierda Partido Verde, Sumar, y una izquierda melenchonista, por ejemplo, ¿no? No sería raro que las tres opciones concurrieran ¿no? a las próximas elecciones generales, si es que llegan, y ya veremos cuándo, en qué condiciones, porque ¿no? Aquí hacer pronósticos de aquí a mañana es complicado, pues imagínate de aquí a un año o año y pico, ¿no? Pero digo que todo esto no da grandes soluciones o no da grandes vías de salida a los dilemas de la época, ¿no? Es decir, a todo lo que significa de ruptura con las ideas del mundo global, a todo lo que significa de ruptura con los marcos en que se habían desarrollado la política, la economía a partir de ahora, y por lo tanto no permite anticipar el futuro, ni tampoco, y esto es esencial también, anclarte en fuerzas sociales a partir de las cuales impulsar todo, ¿no? Bueno, todo esto es un problema grave para la izquierda que la deja un poco fuera de juego. Si nos damos cuenta de la... Disculpa la extensión de la respuesta, ¿no? Si nos damos cuenta del proceso conservador de los últimos 40 años, vemos cómo de Reagan se pasa a Bush padre, de Bush padre a Bush hijo, de Bush hijo a Trump, ¿no? Y ahora veremos qué viene detrás de Trump. Pero vemos una línea de continuidad y de avance permanente. O sea, son 40 años en los que las opciones conservadoras han ido dando pasos a menudo revolucionarios, ¿no? Que no lo parecían porque eran poco a poco, pero eran pasos insistentes hacia adelante, hacia otro tipo de ideología y de sociedad. Si vemos esa misma evolución en la izquierda de Estados Unidos, pues tienes a Clinton y tienes a Obama, ¿no? Y claro, digamos que la capacidad de modificar, ¿no? de aportar nuevas ideas y de aportar nuevos cambios, ¿no? Hasta que llega Biden, es escasa. Ahora Biden está poniendo más énfasis en algunos elementos sociales, ¿no? Está tomando medidas nacionalistas, ¿no? Y proteccionistas, como las que tomó Trump. Hay un cierto intento un cierto deseo, más que intento, ¿no? De reequilibrar capital-trabajo, ¿no? Sin demasiado éxito todavía, pero está ahí latente. Bueno, ya hay un cambio, ¿no? Respecto de los elementos, digamos, de izquierda anteriores en Estados Unidos. Pero, insisto, la otra parte ha dado mucho más saltos adelante, también porque ha sabido leer mejor la situación y porque ha sabido anticipar el futuro mejor, ¿no? Bueno, pues ese es el momento en el que la izquierda está, porque la izquierda europea tampoco va mucho más allá de lo del PSOE, ¿no? O del complemento melanchonista en un momento determinado. Sí, también se ha introducido, bueno, ese debate, ¿no? Comentábamos que siempre vuelve, ¿no? Sobre algunos autores que se les han tildado rojipardos o de alguna manera, ¿no? Pero bueno, que es ese conflicto que hay entre la democracia liberal, ¿no? Los derechos liberales y por otro lado, la pérdida de esos derechos liberales, de democracias liberales. Vemos como la derecha, ¿no? Yo creo que ya es una percepción personal, pero me parece que es evidente que en muchos países ya ha renunciado, ¿no? a defender esos derechos liberales, derechos individuales, derechos de carácter, ¿no? De derechos individuales, sí, de carácter que ponen encima de la mesa el individualismo, ¿no? Frente a lo colectivo, a la nación, a la patria o tal, mientras que también estamos viendo como hay una izquierda que también está asumiendo algunas cuestiones que podrían alinearse allí, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, me parece un debate falso, menor y poco productivo, ¿no? E interesado también, porque yo creo que al final aquí, bueno, mismo hay una tensión entre una izquierda verde, ¿no? Y una izquierda melanchonista, que está de fondo. Ellos verán, ¿no? Creo que y es falso por estos intereses particulares, ¿no? Y también lo es de fondo, ¿no? En el planteamiento, ¿no? Respecto de análisis concreto de la situación en la que estamos, ¿no? Poner el énfasis en los derechos supone obviar una realidad última
y creo que cada vez menos son las llaves, ¿no? Si tú quieres conservar una democracia liberal y quieres que los derechos estén encima de la mesa, necesitas estabilizar las sociedades, necesitas un cambio económico, necesitas una sociedad que crea en el futuro, necesitas una sociedad que no viva en el permanente al azar. Si no haces eso, ¿no?, es obvio que el desarrollo futuro, ¿no?, de esa sociedad va a ir hacia la pérdida de derechos, porque las sociedades, digamos, por ponerlo en términos maximalistas, ¿no?, se manejan o a través de la autoridad y de la fuerza o a través de la legitimidad. ¿No? Y a veces incluso las dos cosas se juntan. Pero, ¿no?, si las sociedades se deterioran, suelen requerir una carga mayor de autoridad para manejarlas y manejar el descontento. Y si la legitimidad está extendida, y es una legitimidad que parte de una situación cotidiana, ¿no?, relativamente estable, aceptada, deseable, pues es mucho más fácil que los regímenes tengan la capacidad de hacer consensos entre fuerzas que opinan de manera distinta y, por lo tanto, de avanzar en derechos, ¿no? Como esta reflexión no se hace, ¿no?, porque estamos permanentemente en el marco de más derechos, menos derechos, pero dejando de lado aquello que hace posible que los derechos se produzcan, como además nos hemos olvidado de que la política, ¿no?, al igual que la geopolítica, tiene que ver con las fuerzas con las que cuentas, ¿no? En algunos casos fuerzas militares, en otras fuerzas económicas, pero siempre son fuerzas sociales, ¿no? Y no se ha pensado en estos términos porque se pensó que saliendo por la televisión y contando 4 ideas, pues todo se arreglaba y los votantes acudían en masa. Pues nos metemos en debates absurdos que van más allá de la izquierda. Es verdad que aquí los reproches pueden ser grandes para este tipo de opciones, pero creo que el propio liberalismo, ¿no?, se olvida, y las fuerzas liberal conservadoras o las fuerzas, digamos, que quieren asentar la democracia liberal, ¿no?, que la tienen como referente último, se olvidan de la necesidad de estabilizar económicamente las sociedades para que la democracia liberal pueda ser. Ya no es un defecto de la izquierda, es un defecto de la derecha. Y sin esto, pues la democracia irá debilitándose. Lo que hemos percibido en los últimos 10 años, los últimos 15 años, ¿no?, a medida que las crisis avanzaban, era que, digamos, que el liberalismo avanzaba. Bueno, pues hay una correlación obvia, ¿no? Y esto, como suele ignorarse en los debates, pues creo que es necesario ponerlo en el centro del asunto, más allá de que luego ellos se insulten entre ellos, ¿no?, o busquen sus películas o otras cosas. Vale. Luego también en el libro planteas, que al final es de lo que se trata la política, ¿no?, de cómo esta nueva realidad, este nuevo mundo en el que nos afrontamos, da inseguridad a las propias familias, a las propias casas, ¿no?, la microeconomía y cómo eso genera formas de ver la vida que tienen muchas veces que ver con el miedo, con la inseguridad y con cómo afrontar, ¿no?, la realidad. ¿Qué alternativas crees que hay? ¿Cuáles deben ser las prioridades de los políticos, los gobernantes, los dirigentes de la sociedad para dar seguridad a una sociedad asustada, ¿no?, ante un abismo nuevo que no se sabe hacia dónde va? Déjame que haga un inciso antes Ujú. y explique también, desde mi punto de vista, ¿no?, en qué tipo de sociedad estamos y el porqué de la inseguridad, porque muchas veces lo damos por sentado y además creo que llega el instante en el que nos acostumbramos a vivir en una inseguridad continua y la asumes y la manejas bueno, no es... El hecho de que la sobrelleves no quiere decir que sea buena, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de comprar piso, alquilarlo, ¿no? ¿Qué es mejor, no? Hombre, pues es mejor tener la opción de hacer las dos cosas, ¿no? Y luego eliges la que tú quieras. Cuando hablamos, hay gente que dice, no, yo el trabajo, prefiero cambiar de trabajo con frecuencia porque voy evolucionando. Hay otra que dice, yo prefiero el trabajo fijo. Bueno, lo primero que tienes que tener es la opción de poder elegir entre una cosa y otra. Y esas opciones no están encimadas, ¿no?
vamos solventando nuestra vida según viene, y llega el instante también en que uno pues, quiere hacer planes de futuro, ¿no? Quiere tener una perspectiva a medio plazo, ¿no? Que sea relativamente previsible, o no, pero a lo mejor quiere tener la posibilidad de tener. Hay gente para todo, bueno, pues hay una parte de la sociedad que no puede tener esto porque, y esto también tiene mucho que ver pues, con elementos de clase social, de recursos, de origen. Sobre este contexto, lo que hemos producido no es una sociedad, digamos, cohesionada, ¿no? En el cambio de lo que va mal. Lo que hemos producido es una sociedad muy rencorosa, de resentimientos y de enfrentamientos con quien tienes al lado, ¿no? Muy de intentar diferenciarte de aquellos que te rodean. Bueno, qué sé yo, en las redes lo ves, ¿no? Con enorme frecuencia, ¿no? Con la vida cotidiana también. Una sociedad que desprecia a mucha gente que tiene al lado. Bueno, sumas esta inseguridad continua, ¿no? Para buena parte de los ciudadanos europeos, con un sentimiento de resentimiento, malestar, ¿no? Y esto en el trabajo lo ves de manera clara porque casi nadie está a gusto con lo que tiene, ¿no? ¿Sabes? El trabajo siempre es una fuente de conflicto, incluso en la mejor de las sociedades posibles, ¿no? Pero cuando las sociedades van mal, pues los conflictos aumentan. Y digamos que el malestar laboral pues es muy frecuente, aunque se exprese solo cuando tomas una caña de bar con los compañeros, ¿vale? Esto, bueno, todo este contexto, ¿no? Que tiene que ver con profundos cambios en las clases sociales, con cambios en la mentalidad de la gente, ¿no? Con cambios en los valores, también debe ser resuelto, ¿no? A la hora de dar una salida. Yo, que al margen de lo que yo piense y lo que vea que es deseable o no deseable o tal o cual, parto de una premisa, y esta premisa es central en el libro, y es, en última instancia, lo que estructura todo, que es, si no tenemos una sociedad económicamente estable, es decir, que genere unas condiciones de vida aceptables para una gran mayoría de la población, que no tengamos elementos de inseguridad y precariedad continua, ¿no? De dificultad de llegar a fin de mes, de dificultad de gastar un poco más, de no poder ahorrar nunca, ¿no? De estar siempre pagando lo que te llega, ¿no? Y que, bueno, sin esa posibilidad que además te da luego poder hacer planes de futuro cuando tienes cierta seguridad, ¿no? En lo que viene, las democracias se debilitan, Occidente se debilita, y el bloque, digamos, asiático, chino, ¿no? Los países emergentes, no superará. Porque, y esto para mí lo esencial, en este tipo, digamos, de guerra fría, el frente interno siempre es decisivo, ¿no? Es la capacidad de cohesionar, estabilizar las sociedades, lo que te da una fortaleza mucho mayor para avanzar, ¿no? Para construir, para dar un recorrido a tu territorio y a la gente que vive en ese territorio. Y eso implica estabilizar la relación capital-trabajo. Si no es así, y si vemos, digamos, la gran revolución socialdemócrata que hizo Roosevelt, ¿no? Que posibilita las socialdemocracias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, esa relación está muy articulada, ¿no? Después desaparece, pero está muy articulada. Yo no digo que haya que regresar a Roosevelt, no digo que haya que tomar la fórmula de Roosevelt, digo que esa relación capital-trabajo tiene que reequilibrarse. Y la manera de reequilibrarse hoy, el punto nodal a partir del cual todo cambia, es la diferencia que hay entre la economía financiarizada y la economía. Hemos puesto muchísimo en la economía financiera, muy poco en la economía real. Y esto es lo que nos genera una enorme debilidad como bloque, ¿no? Porque no producimos nada, porque no tenemos casi nada, porque no, los bienes esenciales están fuera, porque los capitales salen, ¿no? Y van a ámbitos virtuales, ¿no? En lugar de permanecer en los territorios, porque no hay reinversión de los territorios.
y por lo tanto no hay mercados internos sólidos, vivimos siempre pensando hacia afuera, ¿no? ¿Qué podemos exportar y qué importamos? Y en el caso de Europa, pues es evidente, ha exportado mucho, ha importado mucho. Llega este instante, todo aquel sistema en el que se ha basado se cae. Bueno, pues parte de esto, o gran parte de esto, tiene que ver con haber puesto el acento en la economía financiera y haber dejado de lado la economía real. Poner el acento en la economía real permite reestructurar la relación de equilibrio capital-trabajo, permite establecer sociedades más estables, permite defender mejor las democracias, ¿no? Y permite tener un tipo de vida pues, mucho más digna. Pues, pues siempre es interesante escuchar tus reflexiones, Esteban, sí, sí. No lo sé si quieres añadir algo más sobre el libro, algún señuelo para los lectores, algo que quieras. También hablas de las alternativas, haces este análisis que estamos hablando, pero también terminas dando alternativas que no sé hasta qué punto quieres desvelar o que lo lean en las No, bueno, pero páginas. al margen de eso, ¿no? Que ya tampoco vamos a contar el libro entero, ¿no? Pero hay dos aspectos que para mí son relevantes, importantes. Uno es cuando empiezas a escribir, ¿no? Y hay gente que lo hace de otro modo, ¿no? Pero yo o sea, no miro, no trato de mirar ¿no? La gran escala, ¿no? La macroeconomía, la geopolítica y tal y cual. Yo me fijo en la vida cotidiana, en la mía, en la gente que me rodea, en los entornos que conozco, los entornos que me llegan y que desconozco, y lo que trato es de buscar respuestas a esas preguntas, ¿no? Al actuar así, a menudo tienes que recurrir, ¿no? Y irte hacia Claro. arriba y tener una mirada panorámica, ¿no? Pero el centro del asunto del libro, de este libro, de otros libros, de la política, ¿no? Es en qué medida te pueden servir para cambiar las cosas o que van mal, para mejorar las que van bien, en qué medida te permite entender mejor tu propia vida, ¿no? En qué medida te da instrumentos para mejorar tu vida. Porque el otro, en fin, la gran teoría abstracta es maravillosa y a mí me gusta, disfruto de ella y cuando puedo hacerla, intento hacerla también, pero ¿no? El punto de partida tiene que ser este. Y en ese punto de partida, y también producto del tipo social en el que nos encontramos, nos hemos olvidado de que en general, ¿no? A lo largo de la historia, la gente común, la gran mayoría de la gente ha estado peleando por ideas, por posiciones que sabe que nunca conseguiría. Tener unos ideales era algo que, no sé, me da igual, la posición política. Yo te le voy a referir no sé, a los comunistas españoles en los años 60, ¿no? Con todo lo que tuvieron de secta y tal también, ¿no? Pero bueno, es decir, que allí había mucha gente metida que creía en esas ideas, que sabía que no iba a llevar a cabo esas ideas, pero que pensaba que a lo mejor en el futuro sus hijos, ¿no? Tendrían la posibilidad de ver una mejora porque ellos peleaban. Era una, y digo, y pasa muchas opciones políticas a lo largo de la historia, ¿no? Lo digo por dar una referencia reconocible, ¿no? De unos perdedores en un entorno como el español, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esa gente, digamos, que sacrificaba su vida o ponía gran parte de su vida al servicio de otra cosa, ¿no? Y nosotros nos hemos puesto permanentemente al servicio de nosotros mismos o de nuestros entornos cercanos, ¿no? Vamos a ganar más dinero, vamos a conseguir más éxito, Bueno, y esta perspectiva de ideas de futuro, de creencia en la sociedad, de pelea por conseguir cosas diferentes, ¿no? Aunque no tengan recompensa inmediata, ¿no? Bueno, de tener una vida ética, ha desaparecido en alguna medida o en buena medida en nuestra sociedad. Y creo que es necesario poner esto encima de la mesa porque ahora lo precisamos más que nunca. Muy bien, pues Esteban, muchas gracias con esta reflexión. Yo creo que podemos dar por fin finalizada la conversación, recordar, ¿no? a los que nos están escuchando, a las personas que nos están escuchando, que el libro que acaba de publicar, bueno, creo que ha salido esta semana ya a la venta, El rencor de clase media y el fin de una era, de Esteban Hernández, además de escritor, pues jefe de opinión en el periódico Confidencial.
Y nada, pues invitar a leerlo y a reflexionar sobre la que nos viene, ¿no? Y sobre cómo hemos llegado hasta aquí en la medida de lo posible, ¿no? Muy bien, Sandro, pues muchas gracias por tu ayuda. Un abrazo.